Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 1. Y le voy a pedir a hermana Elena Rosa si nos ayuda con la lectura de versículo 1 al versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo del 1 al 7. Vamos a ponernos en pie ya que voy a predicar por una hora. Descansen un ratito del versículo 1 al versículo 7. Efesios. Okay. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amén. Gracias, hermana. Pueden tomar asiento. Y como dije, quiero hablarles hoy caminando sabiendo que yo pertenezco a Dios. Debemos de caminar en esta vida sabiendo que como cristianos, como hijos de Dios, pertenecemos a Dios. Amén. Es bonito cuando nosotros tenemos a nuestros hijos y decir, ellos son míos, mis hijos son míos, ellos me pertenecen, ¿verdad? Dios me usó para traerlos a esta vida, ellos son algo preciado para mí, ¿verdad? Si es que se te olvida, el Espíritu Santo nos recuerda que en Cristo somos hijos de Dios. El Espíritu Santo que reside en ti como creyente te debe de recordar de que tú eres hijo de Dios. Ahora, como hijo de Dios, así como un hijo a un padre le trae alegría, también nosotros le traemos alegría a nuestro Padre Celestial. Él aún dice que se regocija y canta con alegría sobre nosotros. ¿Se imaginan que Dios también canta y se alegra en nosotros? Dice ahí en el libro, en Sofonías, en el Antiguo Testamento. Entonces quiere decir que Dios también como un padre se siente orgulloso de nosotros. Él no solamente nos ama, pero somos su gozo, somos su alegría. Él lo hace todo por nosotros y lo hace con satisfacción. Entonces, como hijos de Dios debemos de responder con gratitud, no solamente con gozo, con alegría, con agradecimiento, pero también, como dice en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos de responder alabando a nuestro Padre Celestial. Amén. Porque miren, cuando un niño toma la mano de su papá y va caminando a la escuela o va caminando a casa, ¿qué está expresando ese niño cuando toma la mano de su papá o de su mamá? ¿Qué está expresando el niño? Fuerte. Seguridad. ¿Qué más? Atención, obediencia. Pero miren, hay algo que a lo mejor no nos damos cuenta, pero el niño cuando va tomando la mano de su padre, se siente seguro. Se siente protegido. Sabe que para su papá él es valioso. Él sabe que su papá va a proveer para él. Eso es lo que sienten los niños. Es que papás, si ustedes no lo sabían, yo creo que sí lo saben, pero es bueno recordar que sus hijos siempre se sienten seguros en ustedes. Un buen consejo, una buena guía, una buena consolación.
Ya les he contado muchas veces cuando yo me descalabré ahí con la sangre, corrí con mi abuelita me resurró ahí la cabeza, le puse un parche y un abrazo de ella, me sentía el llorido y todo desapareció. Porque el niño se siente así con su papá y mamá. Entonces nosotros como hijos de Dios, sabiendo que yo pertenezco a Dios, que yo soy hijo de Dios, debo de sentirme también seguro en Dios. Y lo digo porque ustedes y yo vamos a sentir tristeza, vamos a sentir, ¿cómo se dice? Soledad. Aunque ustedes no lo crean, aún dentro del matrimonio se puede experimentar soledad. ¿Por qué? Porque a veces a la esposa no le entienden o al esposo no lo entienden y hay momentos en que así se siente. Pero para ello, pues bueno, ustedes que están casados deben de abrir su corazón, así como Dios tiene su corazón abierto. Él nunca va a dejar de amarte. Gracias a Dios que Él no es como nosotros. Él es un Padre que siempre nos ama, nos aprecia, nos valoriza, nos protege, nos provee, nos acompaña. Él está siempre ahí con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Miren, qué bonito. Hoy me tocó predicar en inglés y les dije a ellos, ¿saben qué? Mi Señor Jesucristo dijo a los apóstoles, me van a dejar solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y aún fui más allá y les dije a los hermanos, si tú dices que estás solo, tú estás cometiendo pecado, porque en verdad lo que no se hace con fe es pecado. Todo lo que tú haces sin fe es pecado. Si Dios te está diciendo que nunca te dejaré ni te desampararé. Qué bello es tener a Dios como mi papá. Abba Padre, como escribió Christopher el pensamiento. Abba Padre es una palabra aramea que expresa cariño a un papá. Entonces nosotros nos dirigimos a Dios como nuestro Padre, pero esa palabra es como cuando nosotros le decíamos a nuestro padre, papá. ¿Cómo le decías a tu papá tú con cariño? ¿Cómo? Papa, amén. Mi papá. Una palabra cariñosa. En inglés se expresa un poco más, ¿verdad? Daddy. Pero Dios dice allí, leímos el pensamiento, Ramón lo leyó, y en Hebreos dice, cuando nos dirijamos a Dios sabiendo que somos hijos de Dios, clama, Abba, Padre. Una palabra que expresa cariño. Entonces, recuerda una cosa, hay un versículo muy bonito que deben de recordarlo, bueno, si quieren memorizarlo, es Isaías 43:1. Isaías 43:1. Ya estoy viendo que no tengo, acá está. Isaías 43:1 dice ahí la palabra de Dios. Ahora así dice el Señor tu Creador. Fíjense, no solamente es tu Creador. Oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Qué bello versículo. Yo te redimí. O sea, yo te compré, yo pagué por precio, yo mandé a mi hijo en la cruz del Calvario, te he redimido, te he salvado y te he llamado por tu nombre. Wow, qué bonito versículo. Qué bonito es cuando alguien te llama por tu nombre y pues alguien de la tienda o del seguro médico o el doctor o que te dice por tu nombre y digo, wow. Qué bonito. A veces llego allí a Starbucks y pues ya me conoce. Bueno, paso de vez en cuando, no todos los días, pero Rubén. Le dije, es un muchacho joven que va a la escuela. Y digo, pues ¿cómo te llamas? Tú conoces mi nombre, yo conozco tu nombre. JD. ¿Qué es JD? Es José. Ya le iba a decir algo, pero dije no. Ok, JD, ¿verdad?
Pero le dije a JD, ¿sabes qué? You're cheating porque te estoy dando la tarjeta y mi tarjeta tiene mi nombre, pues ahí ya me conoce. Pero es bonito cuando alguien menciona tu nombre, que no está en tu casa, no vives con él diariamente y te llama por tu nombre. Bueno, recuerda una cosa, Dios te llama por tu nombre. En ese día yo con gozo me pongo a pensar, con un pensamiento y gozo anticipado, cuando yo escuche mi nombre de los labios de Dios. Claro, Él es espíritu, no estoy diciendo que tiene labios y lengua, pero tan solo escuchar mi nombre, y tú vas a escuchar el nombre de los labios de Dios. ¿Cómo te sientes? Bien, ¿saben qué? Si ustedes pudieran saber y conocer y ver quién es Dios, ustedes apreciarían lo que dice Dios de ustedes. Este capítulo 1 es rico en saber todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Para mí, de toda la Biblia, este capítulo está riquísimo en ver las bendiciones que yo tengo y que tú tienes. Tú eres bendecido ricamente. Entonces, Dios te conoce y te conoce por nombre. Hay muchos, como les digo, si ustedes pudieran conocer a Dios, verlo por un momento, ustedes se enamorarían más de Dios, se entregarían más a Dios. Pero ¿saben qué? También Dios, siendo un Dios de amor, también es un Dios de justicia y de juicio. Dice que el trono de Dios tiene un fundamento que es justicia, juicio y verdad. Hay muchas personas en el mundo, religiones, las religiones, los musulmanes, los mormones, los testigos de Jehová, se sienten seguros, pero no tienen a Cristo como Señor y Salvador. No creen en Cristo como el único y suficiente Salvador. Y si ustedes notan aquí en el capítulo, todo es en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Y puede seguir en Cristo. Nos redimió en Cristo. Dios quiere juntar todas las cosas, las que están en el cielo y en la tierra, que son hijos suyos, la familia en Cristo. Pero Él dice aquí: porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Ven, qué feo se va a oír para aquellos que cuando se acerquen a Dios, Dios les diga: no te conozco. Pero van a querer entrar al cielo. Pero Cristo va a decir: no te conozco. O sea que cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de las cosas de Dios, no hay una posición neutral. Tú perteneces a Dios, perteneces al reino de Dios o perteneces al reino de este mundo, el cual es el príncipe, es Satanás. No hay una posición neutral. O Dios es tu juez y vas a compadecer ante el juicio final, o Dios es tu Padre que te va a recibir en tu reino, como mi Señor Jesucristo dijo: venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros. Pero los que están a su derecha, pero los que están en su izquierda, los apartó para echarlos al infierno, que el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, la gente no sabe qué tan serio es vivir en este mundo. Es una responsabilidad muy grande nacer en este mundo. ¿Por qué? Porque cuando naces tienes que hacer una decisión: ¿dónde vas a pasar la eternidad? Pero va a haber mucha gente, millones y millones de personas que van a ser rechazados por Dios. Mateo 7 lo dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces tienes que conocer cuál es la voluntad de Dios para poder glorificar a Dios y recibir a Cristo. Tienes que conocer a Dios.
y conocer su palabra. Pero ¿cómo se siente cuando uno es rechazado? ¿Cómo se siente cuando tú vas al trabajo y pues dices, sorry, no te vamos a recibir como empleado? O en un tip de béisbol o de fútbol, ¿sabes qué? No lo haces. ¿Cómo se sentirá la persona? O de voleibol, no, está muy chaparrito, no la puedes picar. Bueno, dice, hay un dicho que a veces se siente, los sentimientos son heridos cuando te comparan, cuando te rechazan. Los sentimientos pues no se siente muy agradable, pero el rechazo más grande que puede suceder es el rechazo de Dios. Pero dice aquí la palabra de Dios en el versículo 2, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren, gracia y paz. ¿Qué es lo contrario de gracia? ¿Qué es lo contrario de paz? ¿Saben que Dios es fuego consumidor? ¿Saben que Dios dice, no temas al que puede destruir el cuerpo, mas el alma no puede tocar? Temed más bien al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno, y ese es Dios. Entonces, cuando tú escuchas que gracia y paz es para ti, entonces debemos de entender que no estamos bajo el juicio de Dios, sino bajo la gracia de Dios. Wow, me fui grande en la introducción. Tú perteneces a Dios. Y porque tú perteneces a Dios, bueno, y su divina bendición es tuya. Tú perteneces a Dios y su divina bendición es tuya. Mira, la salvación es un regalo de Dios. La salvación es algo que no se puede lograr en este mundo, ni con religiosidad en este mundo. Solamente se encuentra en Cristo y es por gracia y es un regalo de Dios y es tuyo. Wow. Cuando yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, yo le dije a Dios, Señor, nunca me quites el gozo de la salvación. ¿Y saben qué? Hasta ahorita Dios no me ha quitado el gozo de la salvación. Y si tú has perdido el gozo de la salvación, bueno, yo le hiciera como el rey David. Pídele a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Pero miren, saber que la bendición es divina, que viene de Dios, que es un regalo de Dios, es suficiente como para responder, como dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos de responder? Con alabanza, dándole gracias. ¿Cómo respondes tú sabiendo que tú eres hijo de Dios? ¿Cómo respondes tú sabiendo que tú perteneces a Dios? Bueno, el apóstol Pablo nos dice que debemos de responder con alabanzas. Porque mira, si quieres mirar tu retrato, bueno, a veces si ustedes quieren mirar el retrato de ustedes antes de Cristo, bueno, se los voy a mostrar en la Biblia. Yo sé que si ustedes van a poner una foto de ustedes ahí arriba de la televisión, van a elegir la más bonita, ¿verdad? No van a poner la más fea. Hasta cuando vamos a tomar fotos, Romanos 3, siempre que está uno aquí, la Biblia avanza más despacio. ¿Quieren mirar una foto de la persona que no tiene a Cristo? Dice aquí, miren cómo lo dibuja Dios, una persona que no tiene a Cristo, en el versículo 10. Bueno, hasta el versículo 9 también. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo ¿qué? Todos son pecadores. Y aquí va el retrato, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda.
Bueno, no les cae la peseta o la cora ahí, ¿verdad? No hay nadie que entienda. Así lo dibuja Dios. No hay quien busque a Dios. Así dibuja el hombre a Dios. Dios al hombre, perdón, ya estoy enredándome aquí. Versículo 11 dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿A quién le gusta que le diga inútil? Bueno, a veces la esposa y el esposo se enojan y pueden usar adjetivos así, pero Dios los usa aquellos que no tienen a Cristo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así dibuja al hombre sin Cristo Dios. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Ustedes han visto un sepulcro abierto donde todavía no se ha depositado el féretro? Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿No han visto una serpiente? Su lengua, sus dientes. Wow, así dibuja Dios al hombre sin Jesucristo. Su boca está llena de maldición y de amargura. Wow. Bueno, Dios como que se le pasó la mano aquí porque lo está dibujando al hombre de una manera como es. Por eso les decía a ustedes, cuando alguien les toma una foto, si les toman 5 fotos, van a elegir la mejor. Amén. Y si la cámara nos hace favores, a mí me gusta siempre la cámara de Rosy porque esa siempre me hace favores. So thank you, Rosy. Pero aquí Dios no está haciendo favores. Dios lo está pintando tal y como es, ¿verdad? Está como Abraham Lincoln. Creo que tenía un grano en una parte y el pintor le dice, te dibujo sin el grano en tu cara. Y dice, no, dibújame tal y como soy. Bueno, ¿saben qué? A veces no queremos que nos digan la verdad. Bueno, ve a tu cuarto, mírate en la Biblia y Dios te va a pintar tal y como eres. No va a esconder nada, ¿verdad? Dice aquí en el versículo 15, sus pies apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay justo ni aun uno. No hay nadie que haga el bien. Dicen, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Ustedes miran en la televisión, miran qué hace la gente en la noche, qué hace la gente durante el fin de semana. No piensan en Dios, le dan libertad a los deseos carnales. Y Dios los pinta tal y como son. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, pero para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso, cuando nosotros estamos en Cristo, ya Dios no me mira de esa manera, una manera pues bueno, ahora estoy más guapo para Dios. En lo espiritual, no estoy hablando de lo físico, no estoy hablando de lo espiritual. Porque aún en la Biblia dice, no mires por lo de afuera, porque todo lo de afuera es temporal, pero lo de adentro es lo eterno. Mi espíritu se rejuvenece. El espíritu nuestro ahora te mira a ti de una manera, en Cristo, una manera diferente. Él mira a Cristo en ti. Dice, yo no sé cuál es el perfume me estoy desviando un poquito del tema, como lo prediqué hoy en la mañana, pero bueno, tiene que ver con todo lo que Dios nos dice, que somos más que bendecidos. ¿Saben que nosotros como creyentes llevamos la fragancia de Cristo? Pero a los que se pierden, olor de muerte. Eso es fuerte. Se me vino ese versículo que no sé si lo pueda encontrar, pero
¿Se imaginan que Dios diga eso del hombre? ¿A quién le dice? Yo no sé, algunos de ustedes no se han bañado por unos 3, 4 días o 5 días. ¿Qué te ha dicho tu esposa? Ahí tienes, ya es tiempo, ya se te pasó. Ahora no me digan, ¿cuánto han aguantado sin bañarse? Bueno, yo sé que hoy vienen todos guapos y guapas y se lavaron la cara y todo, ¿verdad? Pero ¿te imaginas? Mire lo que dice la Biblia en 2 de Corintios 2. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Miren, yo no sé cuál es tu perfume más, ¿qué se dice?, atractivo para ti. Para nosotros los varones el aftershave es más que suficiente. Aftershave está bien, pero las damas pueden apreciar un perfume. ¿Cuál es el perfume que más te gusta? Bueno, dice aquí que nosotros manifestamos el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Esto ciertamente olor de muerte para muerte. ¿Has olido tú un cuerpo muerto? Bueno, yo no sé, ellos dicen que al tercer día ¿qué? ¿A poco no se saben ese dicho? No se hagan. Así dicen también cuando uno llega de visita a casa en un lugar, dice que a los 3 días. Bueno, eso lo aprendí también de mi patrón, Frank Labruciano. Dice allá en Italia que a los 3 días el pez se puzza, dice. O sea que el pez ya huele, ¿verdad? Pero también nosotros en México decimos a los 3 días huelen muerto. Pero imagínense una persona que no tiene a Cristo como Señor y Salvador. Esto dice la Biblia. Dios pinta su retrato, no es muy atractivo. Dios pinta o declara su olor ante Dios. Pero nosotros que tenemos a Cristo, llevamos la fragancia de Cristo. Y nosotros, cuando Dios nos ve a nosotros, Dios ve en Cristo en nosotros. Por eso camina de esta manera, sabiendo que tú perteneces a Dios, y sabiendo esto es porque su divina bendición es tuya. No te la mereces, pero es tuya. ¿Cómo te sientes cuando alguien te regala un regalo caro? ¿Cuál es el regalo más caro que has recibido? ¿No? Bueno, yo ya les he contado varias veces. La esposa. Amen. Amen. Good answer, Romeo. ¿Por qué nosotros no pensamos en eso, esposos? Bueno, nos dio el ejemplo Romeo. Pero ¿cuál es el regalo más caro que has recibido? Ahora, imagínate recibir un regalo que tú no mereces, ¿verdad? Porque por medio de la ley tú no puedes salvarte, pero por medio de la gracia Dios te da esa divina bendición de recibir el perdón de pecados y la salvación. Ahora, tú no mereces la salvación. Y ese es el punto que quiero hacer, que si no merecemos la salvación, entonces ¿cómo debemos de responder? Dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Miren, tener la bendición de Dios para mí, saber que pertenezco a Dios y tener la salvación, eso me alienta en los días que a veces siento tristeza, en los días que a veces pues me siento un poco experimentando la soledad, o a veces no sé qué hacer.
Ahora, ¿tú has pasado alguna vez por esos días? Ustedes no les ha llovido. Voy a pedir por lluvias. ¿Hay alguna persona aquí que nunca ha tenido problemas? Ya mintieron si no dicen amén, si no lo reconocen. Pero ¿saben qué? Así como uno se casa, y cuando uno se casa, el ministro dice, lo aceptas en días buenos, en días malos, hasta que la muerte los separe. No se necesita estar casado para tener días buenos y días difíciles. Te van a venir las enfermedades, te van a venir tiempos difíciles. Y por eso saber que yo pertenezco a Dios, sabiendo que tú perteneces a Dios, debe de traerte fortaleza, consolación, ánimo. Por eso elegimos estos temas. Camina victorioso en Cristo, camina con gozo en Cristo, camina con la esperanza en Cristo, camina perseverando en Cristo el domingo pasado. Y hoy camina en esta vida sabiendo que perteneces a Dios. Porque sabes que vas a tener días difíciles. Y si es que con los miro que a ustedes toda la vida les ha ido muy bien, bueno, ahí les va una. Está establecido que el hombre muera una vez y después de esto, algún día no vamos a estar aquí. Yo sé que les ha ido bien, pero hay alguien que nos espera en el futuro. Espero que pues esté lejos esa cita, ¿verdad? Pero nadie sabe a qué horas. Pero sé que Dios nos va a acompañar en esa etapa. Porque Él dice, no te dejaré solo, no te desampararé ni te dejaré. O sea, tú eres muy importante para Dios. Tú eres muy importante para Dios. Y Dios te eligió para bendecirte, y Dios te eligió para que tú seas su hijo. Dice aquí en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En Cristo, en Cristo. Dios te ha bendecido en Cristo. Entonces, cuando tú eres hijo de Dios, tú tienes que vivir como Dios. Dios es paciente, Dios es amor, Dios es pureza. Y tienes que imitar a Dios. No es fácil, pero Dios quiere que tú le representes aquí en la tierra. Eso no es fácil. Pero qué bonito cuando el creyente imita a Dios. Le decía a los hermanos americanos, es como también cuando sus hijos imitan a sus padres. ¿Cómo ves ese dicho? Tal palo, tal astilla. Cuando se enoja la esposa, te pareces a tu padre, ¿verdad? Y no sé por qué culpan al papá. El papá la lleva todo, ¿verdad? Pero qué bueno que digan, bueno, nos parecemos a Dios. Y les contaba una historia a lo mejor ya les conté, pero Cristina y yo llevamos a Isabela y a Olina allá a San Diego. Y en el hotel, pues, ellas querían estar en la alberca. Y nosotros estábamos ahí sentados platicando y viéndolas. Y Cristina filmó algo que ellas hicieron. Aquí está Bella y pone a Lina aquí y le dice, Lina, están en el agua, dentro del agua. Dice Isabela, Lina, ¿tú has aceptado a Cristo como Señor y Salvador? Dice, sí. Pues yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la sacó. Y dice Lina, ok, ahora me toca a mí. Y Lina pone, Isabela, ¿has aceptado a Cristo como Señor y Salvador? Sí, ok, pues yo te bautizo en Ahora, yo me pregunto, ¿de dónde aprendieron ellas eso? Los están viendo, están aprendiendo. Entonces tú como padre de familia le estás dando buenos ejemplos o malos ejemplos a tus hijos, porque te están viendo.
¿verdad? Y también abuelitos, también. Bueno, ¿cuántos abuelitos hay aquí? ¿O soy el único? No, hermana es también abuelita. Y también Tino ya es abuelito. Y ahora Ciso ya es abuelito, ¿desde qué día? Desde el martes. Ya a veces le digo a Daniel, Uncle Daniel, ya eres tío, ¿verdad? Qué bendición. ¿Cuántos han estado orando por Ciso y Leslie? Amén, amén. Ojalá y que los viera, pues si es que Ciso nos está viendo ya de, wow, Carolina del Sur o del Norte. Ok. Pero ¿saben qué? Miren, ahí está un ejemplo. Cuando Ciso el domingo pasado terminó de predicar, él estaba sentado ahí y ya que terminó de predicar, se va, se monta al avión y se va a Carolina del Sur. Ahora, ¿cómo es que él tiene esa disciplina y ese deseo? Mira, acaba de pasar una semana difícil. Su esposa fue operada del apéndice y luego viene, predica y luego se va allá para ver a su nuera dar luz a su hijo y se complican las cosas. Wow. Por eso dijo Ciso, a mí me hubiera gustado predicar de gozo, de esperanza, no de perseverancia, porque predicó de perseverancia y como que le llovió un poquito, ¿verdad? Pero en Dios puede uno llevar esos días difíciles, y ese es mi punto para ti, para mí. En esos momentos difíciles, miren, como pertenecemos a Dios, Dios está con nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios te está viendo y Él se está dando cuenta cuánto dependemos en Él. Y hablando también de Christopher y Brina, ellos pasaron por unos momentos difíciles. Y a veces, pues bueno, ¿saben qué? ¿Saben una cosa? A mí no me gustan las pruebas. ¿A quién le gustan las pruebas? A nadie. Pero ¿saben qué? Las pruebas son la escuela de Dios. Las pruebas son la escuela de Dios. Porque nos hacen madurar, nos hacen acercarnos más a Dios, nos hacen crecer en la fe. Y también te pule, y también te manifiesta qué genuina es tu fe. Porque es muy fácil decir yo creo en Dios cuando estamos en una celebración de cumpleaños, ¿ven? Con un pastel y comida y disfrutando un buen ambiente, ¿verdad? Pero cuando uno está enfermo y con dolor y ay Señor, ¿por qué permites esto? ¿Dónde estás cuando más te necesito? Pero es cuando Dios está más cerca. Mira, perteneces a Dios porque Dios te ha redimido por precio. Dice ahí en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, salvación, o sea, con un pago por la sangre de Cristo, en quien tenemos rescate, voy a poner esa palabra, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Las riquezas de su gracia. Cuando leí este pasaje, eso me llamó la atención, las riquezas de su gracia. Miren, tú perteneces a Dios porque Dios te ha comprado por precio. Dice en Corintios que hemos sido comprados por precio. Pero también aquí dice somos redimidos. Déjenme les pongo un ejemplo. Les decía a los hermanos americanos, estaba pensando en un ejemplo. ¿Cómo puedo visualizar esto? ¿Alguno de ustedes ha tenido una tarjeta de crédito que ha subido a $3,000? ¿No? ¿Alguno de ustedes ha tenido una tarjeta que ha subido a $5,000? No, ya no quieren confesar sus pecados, ¿verdad? Ok, ahora imagínate que tu hijo llega a la cantidad de $7,000 y tú eres rico en gracia, en bondad. Tú amas a tus hijos. ¿Qué harías tú si tienes dinero en la cuenta de ahorros? ¿Qué harías tú? No, pues a ver cómo se las arregla él. Ya se metió en eso, pues ahí a ver cómo se las arregla, ¿verdad? Para que aprenda. ¿Harían eso ustedes? Bueno, cada papá es diferente, que yo sé que todos tienen una diferente opinión.
Pero si tú tienes la cantidad para ayudarles y sacarles de ese apuro, ¿lo harías? Amén. Entonces están actuando como Dios. Porque miren, si yo les pregunto, ¿cuántos errores han cometido este año? ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Alguna vez le has fallado a Dios? ¿Alguna vez le has fallado a Dios? Yo creo que hasta hemos perdido la cuenta, ¿verdad? Yo creo que hemos perdido la cuenta ya. Como decía el Polibos. Pero ¿saben qué? Me gusta lo que dice Dios aquí. Miren, qué bonito. Que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Miren, ya les dije, la ley no te salva, pero vienes aquí y Dios te dice, mira, te doy el regalo de la salvación. No te lo mereces, pero por gracia. Gracia es un favor inmerecido. Y Dios es rico en darnos favores inmerecidos. Por eso les pregunto, ¿cómo respondes tú cuando te dan un regalo que tú no mereces? Debemos de responder con gratitud, con gozo, con alegría. Amén. Porque si no, entonces seríamos malagradecidos. ¿Saben que los hermanos vienen a la iglesia porque quieren darle gracias por las bendiciones? Quieren darle gracias por todo lo que Dios les ha dado, ¿verdad? Y eso pues es un acto que Dios espera. Dios nos creó para amarnos y amarle. Dios nos creó para bendecir su nombre. Y el último punto, perteneces a Dios y Él te ha sellado para Él. Él te ha sellado para Él. Miren el versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Te acuerdas cuando recibiste a Cristo como Señor y Salvador? ¿Cuántos dicen amén? Ok, ese día tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. Lo dice aquí, cuando escuchaste el evangelio. El evangelio es que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para el perdón de tus pecados. Ese es el evangelio. Y cuando tú creíste, Dios te selló con el Espíritu Santo. Dice el versículo 14 que Él las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mire, nosotros somos una posesión, le pertenecemos a Él, y como cuando tú pones una carta en el correo y la sella, ya es una propiedad del Estado, son responsables de ella, de tu carta cuando se sella. Tú has pagado con la estampilla y ellos garantizan que esa carta va a llegar a su destino. Igualmente tú, Dios te ha sellado con la presencia del Espíritu Santo. Y eso significa que si hemos sido sellados, Dios es nuestro Señor. Eso significa también seguridad. Para mí me da seguridad. Miren, a veces tú no lo sientes. A veces no siento que el Espíritu Santo esté en mí. Pero cuando leo la Biblia, siento algo que solamente puede venir por medio del Espíritu Santo. Entender la palabra de Dios, saborear la palabra de Dios, digerir la palabra de Dios y gozarme en lo que dice la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo trabajando en mí, iluminándome. Cosas que ojo no vio ni oído han oído son las que Dios ha preparado para los que le aman, y solamente el Espíritu Santo nos las revela, porque dice que el Espíritu Santo conoce aún lo profundo de Dios. Es como, miren, si Dios quiere mandarte un mensaje, bueno, el Espíritu Santo se encarga de ello. Y el Espíritu Santo, como conoce a Dios, te lo cuenta a ti. ¿Y quién conoce a Dios? El Espíritu Santo.
Es como tú. ¿Quién te conoce a ti? Nadie te conoce a ti tanto como tú mismo. Y si tú no nos cuentas en verdad quién eres, cómo eres tú, no te vamos a conocer. Pero el Espíritu Santo sí conoce aún lo profundo de Dios y nos lo revela a nosotros. Bueno, puedo hablar mucho de ello. Puedo ir al capítulo 2 de Primera de Corintios. Pero es algo así, miren. El Espíritu Santo te dice, hey, Dios te ama. Y Dios te ama. Y Dios te ha bendecido. Y el Espíritu Santo te cuenta por medio de la predicación, por medio de la lectura de la Biblia, por medio del conocimiento. Así trabaja. Si no, miren en 1 Corintios 2. Bueno, vamos ahí. Perdónenme, pero ese versículo me encanta porque me hace ver que en 1 Corintios 2, y voy a ir rapidito, así es que ojalá y recuerden la escritura. 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le ama. Pero Dios nos las revela a nosotros, ¿cómo dice ahí? Por el Espíritu. Pero Dios nos la revela a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. ¿Cómo dice ahí? Ok, pongan mucha atención en eso. Aún lo profundo de Dios. Si hay alguien que conoce a Dios, es como tú. ¿Quién te conoce a ti sino tú mismo? A veces me dice Cristina, ahí llevamos 45 años de casado y todavía no me conoces. Ella me conoce como la palma de mi mano, dice, pero ella no la conozco, yo no sé cómo le hace. Está como alguien está aquí que una vez dijo, pastor, por favor no me lo eche a perder, ya lo moldé bien, no me lo eche a perder. Es gracioso eso. Pero ¿saben qué? A Dios lo podemos conocer a Dios. ¿Cómo? Cuando escuchamos el Espíritu Santo dándonos a conocer cómo es Dios, qué le gusta, qué le agrada. Él te está contando a ti lo que le agrada a Dios. A Él le gusta un corazón contrito y humilde. A Dios le gusta alguien que sabe amar como Él sabe amar, que sabe perdonar, que es obediente. ¿Cómo sé todo eso? ¿Quién me lo contó? El Espíritu Santo por medio de la palabra. Dice en el versículo 11 ahí en 2 Corintios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Aquí está diciendo, nadie te va a conocer a ti más que tú mismo. Pero nadie va a conocer a Dios sino por medio del Espíritu Santo. Versículo 2, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Vamos a leer esa parte todos juntos, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bueno, puedo seguir ahí, pero no era el tema. El tema es que tú perteneces a Dios y Él te ha sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una persona y Él te va a recordar que tú eres hijo de Dios. Y eso para mí es bello. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Respondamos con gratitud. Como dice ahí en el versículo 14, para alabanza de su gloria. A ver si se acuerdan, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién es una persona que fue perdonada de ir a la cruz y se fue sin dar gracias a Dios? ¿Quién es esa persona que fue perdonada de morir en la cruz y estaba a un lado de Cristo? ¿Cómo se llamaba esa persona? Allá le estoy ayudando y no. Ok, ahí estaba Pilato también. ¿Cómo se llamaba esa persona que era un criminal y debía de morir en la cruz? Pero Barrabás. Él fue perdonado y se fue como si nada hubiera pasado. Ahí estaba Cristo tomando su lugar, pero él se fue como cuando uno come y se va sin dar gracias al que cocinó esa comida.
Pero ¿saben qué? Él se fue y Cristo se quedó y Él murió por él. Entonces no seamos como Barrabás, sino respondamos con gratitud. Amén. Porque miren, les decía a los hermanos americanos que Barrabás me recordó el Día de Gracias, cuando el presidente perdona al guajolote. ¿No es cierto? Y el guajolote ni sabe qué pasó, ni qué pasa. Lo perdonan y él se va como si nada. Barrabás hizo lo mismo, como un guajolote. Entonces no seamos guajolotes, porque tú tienes conocimiento y entendimiento de lo que Dios ha hecho por ti. Amén. Demos gracias a Dios de que Dios nos ha bendecido y le pertenecemos a Él por la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ponernos en pie. Amado Padre Celestial, este capítulo es un capítulo de Efesios, es bello, es riquísimo, nos complementa, nos cuenta las bendiciones que tú nos has dado, Señor, nos has bendecido de acuerdo a las riquezas de tu gracia. No merecemos nada, Señor, pero respondemos con gratitud y con alabanza, Señor. Gracias que te pertenecemos porque nos has adoptado, nos has redimido con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y nos has redimido para bendecirnos, Señor. Sabemos que, como dice el apóstol Pablo, todo es vuestro, todo lo que tú tienes es para nosotros. Y como nuestro Padre, te alabamos y te queremos mucho, Padre, y te adoramos y siempre te daremos gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida y todo lo que tú preparas para nosotros. Gracias por la riqueza de tu gracia. En Cristo Jesús. Amén. Yo no sé si hay alguien aquí que no sabe cómo pertenecer a Dios. Bueno, dice la Biblia, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibe a Cristo y comenzarás a ser hijo de Dios y pertenecer a Dios. Amén. Te invito a que pases si no has recibido a Cristo como Señor y Salvador.